Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y para nosotros, como siempre, es un gusto eh, contar con la presencia de todos ustedes, tanto del sector privado, nuestros proveedores estatales, clientes de nosotros, como del sector público que siempre nos acompañan. Hoy tenemos una charla intensa e interesante y muy útil, sobre todo para los proveedores en temas de subsanación en las ofertas en procesos de contrataciones públicas. Estimamos una hora, tal vez va a ser un poquito más, y sus preguntas son bienvenidas en el chat, siempre con la discreción de nuestra expositora. Y yo voy a presentar, porque hoy tenemos una audiencia bien amplia, es un tema bien importante y el tiempo es limitado. Eh, Nuestra facilitadora será la máster Ana Marcela Palma, que ya muchos de ustedes conocerán. Ella es experta en contrataciones públicas con diferentes especialidades en diferentes sectores académicos y ha sido consultora tanto del lado del sector público como del lado del sector privado. Es asesora de los suscriptores de Conexis en Costa Rica, quienes le hacen una importante cantidad de consultas cada mes. Para conocer un poquito de Conexis, ¿verdad? Que nosotros, nuestro fuerte es apoyar a los proveedores estatales en obtener mejores resultados en su gestión de licitaciones. Trabajamos en Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México. Y hoy quería mostrarles esto para los suscriptores en Costa Rica. Ustedes tienen acceso a esto que se llama resumen mensual. Cuando ustedes ingresan a la plataforma pueden ver este linkcito y eso tiene que ver con la charla de hoy. Me hace un resumen de cuál es mi performance, ¿verdad? Mi rendimiento, mis resultados obtenidos durante un periodo para cada empresa. Entonces, en este ejemplo, esta empresa se ha adjudicado, en estos primeros 3 meses, se ha adjudicado 429,000 colones en 3 compradores, en 19 líneas, muy pequeñitas probablemente. Pero, digamos, para algunas empresas estará bien, para otras empresas será mejor analizar qué es lo que ha pasado. Y para eso tenemos esta tablita aquí que se llama participaciones y resultados. Y entonces aquí vemos que en el total de líneas que participé, que fueron 38, 29 de esas cumplen y hay 8 que no cumplen con algo. Algo pasó y eso tiene que ver probablemente con temas que sean subsanables o no. Pero, y esto es muy típico, que es como 20%. Nosotros en las estadísticas que vemos en nuestros clientes, ese no cumplimiento oscila entre un 20 y un 40, son 50% de las ofertas que se presentan, hay no cumplimientos y por eso quedan fuera del proceso. Otra razón importantísima también es, y bueno, y hoy vamos a trabajar en este tema eh, con Ana Marcela. Otro factor importantísimo también es el precio. Aquí vemos que en promedio estoy en la posición de precio número 2. O sea, no soy, puedo ser más competitivo en temas de precio. Y sumando las dos efectos estos, aquí puedo ver fácilmente que del monto total que se adjudicó en todo lo que yo participé, yo solo gané el 0.5%. O sea, el 99.5%, que son 90 millones de colones, se adjudicaron a otras empresas, ¿verdad? ¿Por qué perdí? O porque no cumplí, o porque quedé fuera por precio, ¿verdad? Esas son variables en las que, digamos, hay que definitivamente siempre los equipos comerciales estar monitoreando y estar trabajando. Aquí hay otro variable importante, que es que de los productos en los que yo participé, no participé en 50 compras. ¿Por qué no participé? ¿Verdad? O sea, ¿cuáles fueron los criterios para no participar? O sea, no los vi o qué fue lo que pasó. ¿Verdad? Esas 50 compras representan el 92% del monto total que se adjudicó. Entonces,
casi que me adjudiqué casi un 0.04% de todo lo que salió. Conexis, ¿verdad? Dentro de su línea de apoyar a los proveedores con inteligencia para licitaciones, ayudamos, ¿verdad? En esos aspectos, en que no se les pase nada, que vean todo, en capacitarse para que sus ofertas sean cada día mejor elaboradas y mejor defendidas, y para que puedan analizar y diseñar estrategias de competitivas, ¿verdad? Ahora hasta con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, quedamos a las órdenes. Ojalá que este resumen sea aprovechado por nuestros suscriptores y le doy la más cordial bienvenida a Ana Marcela. Bienvenida, Ana Marcela. Hola, muy buenos días, don Mauricio. Buenos días a todos, a nuestros clientes de Conexis y también a quienes nos acompañan como invitados. Para mí es un gusto nuevamente compartir con ustedes un poquito de, bueno, de la experiencia, del conocimiento sobre la lectura de criterios, el análisis de casos que vamos viendo en la práctica, en el caso particular sobre el tema de la subsanación que tanta importancia tiene y que tantas dudas genera. Voy a compartir la pantalla, si me permiten un momentito. Me avisa nada más, don Mauricio, si ya aparece. Ya viene en camino. Perfecto. Ya viene en Bueno, hoy camino. Ahí está quisimos, la pantalla ya. perfecto, muchas Gracias. gracias. Hoy quisimos hablar del tema de la subsanación de defectos de las ofertas, porque decíamos, este es un tema fundamental a la hora de la participación en los concursos, la participación efectiva, y por supuesto también es clave para la administración, que es la interesada en comprar algo y que busca soluciones que le plantean quienes participan en el procedimiento, y la lógica y la normativa está ideada de manera que la administración lo que tenga sea una variedad, sean múltiples opciones para escoger la oferta que mejor satisfaga el interés público. Entonces, desde esa perspectiva, existe la subsanación, vamos a decir, como una derivación del principio constitucional de eficiencia, con lo cual no es un tema, digamos, no es una ocurrencia ni de la Contraloría a la hora de resolver los casos o de la DECOP como el órgano ejecutor y el brazo ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública, sino que es una cuestión que deriva del principio constitucional de eficiencia y que además está contemplada a nivel de la Ley General de Contratación Pública en el artículo 50, con lo cual ahí también hay margen para decir que interviene la aplicación del principio de legalidad. Cuando hablamos de subsanación, estamos hablando de esta figura que existe necesariamente. Aquí estamos viendo un antecedente del año 2020, del régimen anterior, podríamos decir, del régimen de la Ley de Contratación Administrativa, que de hecho aquí se cita, pero que en su base se mantiene en la nueva Ley General de Contratación Pública, donde sí vamos a ver que hay cambios, pero en su esencia, como lo dice el antecedente, la figura de la subsanación es aquella que permite, que garantiza la posibilidad para las partes de subsanar o corregir algunos posibles incumplimientos que se le achaquen a sus ofertas. ¿Por qué razón existe? Y aquí ya el antecedente nos da pie a eso. Bueno, esto existe con el fin de promover la conservación de las ofertas y que con ello la administración cuente con la mayor cantidad de ofertas de donde elegir la idónea para la ejecución. Si nos volvemos muy estrictos, y ciertamente en algunas fases del procedimiento hay que serlo, lo cierto es que, pero si a la hora de revisar las ofertas somos demasiado rigurosos, lo que puede llegar a pasar es que entonces la administración no tenga ninguna opción viable para adjudicar. Por lo tanto, la figura de la subsanación sale o deriva de ese contexto. Hay varios puntos claves de los que debemos partir a la hora de visualizar lo que es la presentación de la oferta. La oferta debe, como regla de principio, presentarse completa. O sea, vamos a decir, no podemos
apoyarnos o no podemos confiarnos, sería más bien la palabra, en que existe la subsanación y que entonces vamos a presentar una oferta, digamos, de alguna manera débil. No, la oferta en teoría debe presentarse completa. Completa en función de todos los requisitos, debe responder a las necesidades plasmadas en el pliego y además, bueno, ya sabemos la presunción de validez que tiene esa oferta con solo su presentación, eh, donde se parte de que hay una manifestación de voluntad de quien presenta esa oferta de contratar con la administración sometida a toda la normativa aplicable y a las condiciones también del pliego. Por un principio de integridad que hay, toda la documentación que esté incluida en la oferta forma parte integral de ella, por lo tanto, está protegida, digamos, por esta presunción y está protegida por el principio de eficiencia y conservación de los actos, que es un poco lo que lleva a desarrollar la figura de la subsanación. Entonces, de esta manera, aquí también hay que tomar en cuenta que con el uso obligatorio del SICOP como plataforma, más bien del sistema unificado digital, ¿verdad? Que hoy en día se materializa a través del SICOP y la obligación de realizar toda la actividad contractual en esa plataforma, la oferta es una oferta que se compone de información que está en los formularios electrónicos que cada uno de los que participa como oferentes va llenando y además todos esos documentos que se adjuntan y que forman una integralidad, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de que existe esta premisa, esta obligación de presentar la oferta completa, pues siendo humanos sabemos que existe un margen de error, que existe este margen en el cual nos puede hacer falta un documento, nos puede hacer falta un dato, una información que no se aporta en el momento o que se aporta de manera incorrecta y entonces la subsanación existe porque justamente habiendo el factor humano, pues no siempre hay ofertas perfectas. Y de ahí que la normativa contempla la posibilidad de agregar, corregir, inclusive adicionar elementos a la oferta que originalmente se presentó, que uno podría decir eso transgrede un poco el tema, podría ser de la seguridad jurídica o inclusive de la igualdad de trato, pero vamos a ir viendo. Entonces, con la subsanación es un tema de balance de principios, de tratar de conseguir el propósito último de los procedimientos, que es identificar a la oferta que mejor satisfaga el interés público, y por lo tanto, entonces hay este balance de principios. Fundamentalmente vamos a hablar del principio de eficiencia y también de legalidad, ¿verdad? Y aquí se une el elemento que nos plantea el artículo 8 de la ley en su inciso E, que es el que habla del principio de eficiencia, y que recoge muy bien el artículo 134 del reglamento, cuando nos obliga a hacer el análisis de trascendencia. Nos obliga, me refiero a la administración, cuando le obliga a la administración a hacer el análisis de trascendencia de los defectos. Inclusive, más allá, y ahora eso lo vamos a ver, de que la subsanación pueda que no esté bien, ¿verdad? A pesar de que partimos de la obligación de presentar la oferta completa y correcta, ¿verdad? Esa sería. Pero bueno, aún así, considerando que hay un factor humano y que podemos equivocarnos, la normativa plantea la posibilidad de subsanar y aún así, a pesar de que la subsanación pueda o no ser atendida o ser atendida de manera deficiente, incorrecta, tardía también, aún así la administración debe hacer el análisis de trascendencia del defecto que supone ese aspecto o no subsanado o mal subsanado, porque en definitiva la descalificación de la oferta es la última medida para la administración. El principio de eficiencia le dice a administración, revise las ofertas de una manera que usted tenga la tendencia a conservarlas, a dejarlas dentro de la licitación, no a excluirlas a todas, ¿verdad? Y eso, el castigo ya más grave sería la descalificación cuando ya tengamos claridad a nivel de la administración de que efectivamente hay un defecto sustantivo y trascendente que hace que esa oferta sea inviable. Y entonces es un cúmulo de elementos que la administración debe considerar
a la hora de hacer el ejercicio de la evaluación de las ofertas y a la hora también de propiciar la subsanación. Aquí tenemos en pantalla el artículo 8, el inciso E, que es el que habla, que es la clave, la base jurídica fundamental de la subsanación, el principio de eficiencia, donde nos dice, bueno, que el uso de los fondos y bienes públicos y la conducta de todos los sujetos que intervienen en esta actividad deben responder al cumplimiento de los fines, las metas y objetivos institucionales y fundamentalmente, diría yo, a la satisfacción del interés público. Luego ya viene, ahí ya estaríamos hablando de la eficacia. Pero si hablamos en términos de la eficiencia, ahí es donde ya al principio nos dice en todas las etapas del procedimiento, eso incluye la etapa de estudio de ofertas, va a prevalecer el contenido sobre la forma y se favorecerá, que esta es la frase, una de las frases claves, ¿verdad? La conservación de los actos, que eso ha llevado a hablar de la conservación de la oferta. Y por supuesto, la última frase que señala puntualmente los defectos subsanables y los incumplimientos intrascendentes no descalifican a la oferta. Es decir, que la ley contempla esta fase de subsanación como parte del estudio de las ofertas y eso es importante tenerlo en cuenta. El artículo 50 ya nos regula de una manera, pienso yo que bastante balanceada o bastante, ¿cómo decirlo? Sana, si se me permite la expresión, la figura de la subsanación y nos dice que podrán ser susceptibles de subsanación los defectos que contenga una oferta siempre y cuando con ello no se genere una ventaja indebida. Y quédense por favor con esta frase porque esta es la clave de la figura de la subsanación. Vamos a ver que hay elementos que están recogidos en este artículo 50, como por ejemplo la caducidad, que en algunos casos pueden llegar a flexibilizarse, a pesar de que tal vez no nos guste esa idea. ¿Pero por qué? Porque uniendo todo lo que he venido explicando, el tema de el hacer prevalecer los actos, el hacer prevalecer el contenido sobre la forma, al final puede llevar, en algún caso, y ahora vamos a ver ejemplos, en donde la figura de la caducidad que viene contemplada en el segundo párrafo se flexibilice o se matice un poco, si queremos hablarlo en otros términos. Vean que el segundo párrafo nos dice, una vez emitidos los estudios de ofertas, la administración consolidará los defectos advertidos en cada uno de ellos y dará una única prevención. Entonces, bueno, ahí tenemos ya una idea. La administración tiene que hacer el estudio, revisar qué le falta a las ofertas, hacer una única prevención por un plazo razonable para que el oferente subsane o aclare su oferta bajo pena de caducidad. El artículo no nos explica mucho qué es esto de la caducidad, hasta dónde llega su alcance y posiblemente es la mejor medida porque entonces en la práctica el operador jurídico, el funcionario que tiene a cargo el estudio de ofertas es quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo el ejercicio de decidir cómo aplica eso en la práctica. Y en muchos casos, en aquellos procedimientos, valga decir, prácticamente solo en las licitaciones mayores, cuando los casos llegan a la Contraloría, pues le toca a la Contraloría hablar y decidir para un caso concreto cómo aplica esta figura de la caducidad incorporada en el artículo 50, que más o menos lo que vendría a hacer es decirnos, al oferente se le va a dar una oportunidad de subsanar y si no la aprovecha, pierde esa oportunidad, ¿verdad? Y quedémonos con esa idea porque eso es lo que dice la norma, pero vamos a ver que en función del principio de eficiencia, que tiene un rango superior porque deriva de la Constitución política, podría ser que en algunos casos esa caducidad se matice. Vean que también el segundo párrafo habla de otro elemento que también es muy importante en la subsanación y es la subsanación de oficio. Es decir, aquella que propone y hace por su cuenta, por su propia decisión, sin que la administración se lo pida, el propio oferente, que es una responsabilidad que existe, ¿verdad? No es solo presentar la oferta, y sino que si yo sé que mi oferta va incompleta o que no me faltó algún elemento, que además yo debería ser responsable y tener el conocimiento elemental para saber si aquello es subsanable o no, válidamente subsanable, pues me la podría jugar, perdonando la expresión, a presentar la oferta y
pero puede llegar a pasar que la administración nunca me dé la oportunidad de subsanar. Pues yo lo correcto sería no esperar a que venga esa oportunidad, sino inmediatamente, apenas pueda y apenas la plataforma me lo habilite, pues generar esa subsanación de oficio por parte del propio oferente. Bueno, ahí hay muchísimos elementos que recoge la norma que vamos a ir poco a poco desarrollando, si nos da tiempo, y viendo algunos de los ejemplos y de algunas de las decisiones que órganos tan importantes como la DECOP o la Contraloría han ido señalando con respecto a esta figura. Vamos puntualizando algunos conceptos. Vean que se refiere a corregir defectos de la oferta, siempre y cuando, y esta va a ser la clave, no se otorgue una ventaja indebida. Y vean qué importante, porque aquí podría ser que la administración, y de hecho dentro de aquí hay que aclarar varias cosas. La ley no tiene una redacción ni tampoco tiene reglamento en términos que le diga a la administración. Usted tiene que darle subsanación, la oportunidad de subsanar a todos los oferentes. Esa redacción como tal no existe, ¿verdad? Y más bien, si uno va leyendo criterios y tal, en algunos casos se plantea como una facultad. La Contraloría sí es un poco más rigurosa en señalar que es un deber de la administración el generar la oportunidad de subsanar, ¿verdad? Y uno podría pensar, eso debería ser en igualdad de condiciones, darle la oportunidad de subsanar a todos. Y al responderse la subsanación, ahí es el momento en donde la administración debería filtrar cuáles de esas subsanaciones sí se pueden aceptar y cuáles no, bajo el filtro de la ventaja indebida, que es el concepto clave. Aquí también otro elemento importante que la ley no aclara, ni el reglamento tampoco, pero que uniendo todo, nosotros lo podemos decir, no interesa si estamos hablando de un requisito de admisibilidad o en cambio, por ejemplo, de un elemento que forma parte del sistema de evaluación. Ni la ley ni el reglamento entran en ese detalle. Eso quiere decir que podría ser cualquiera de las cosas que hay en el pliego, sea requisito de admisibilidad o sea un elemento para acreditar un factor de evaluación, siempre que no se genere una ventaja indebida. Lo determinante va a ser eso. Y en muchos casos, pues eso es un tema de valoración por parte del funcionario. Y el funcionario tiene como dos planteamientos que hacerse. Primero, el revisar la oferta, ver qué falta y dar la oportunidad de subsanar. Ojo que es importante esto porque si esa oportunidad no se da, esto ahora lo vamos a ver en algunos criterios, la caducidad que veníamos comentando no aplica. Y eso ya lo ha dicho la Contraloría, no. Si al oferente nunca le pidieron el documento, o lo que sea, porque tal vez el funcionario a cargo creyó que el dar esa oportunidad ya violentaba la ventaja indebida, la caducidad no puede operar, ¿verdad? A pesar, vean qué interesante, a pesar de lo que les decía con respecto al último párrafo, a la última frase del párrafo segundo del artículo 50 que habla de la caducidad de oficio. Sin embargo, la Contraloría se ha llegado a decir, no, si al oferente no se le da la oportunidad de subsanar, no se le pide nada, no le podríamos aplicar la caducidad. Vean qué importante ese elemento. Pero entonces ahí hablábamos de las actuaciones del funcionario. Primero, dar la oportunidad de subsanar. Y luego, al recibir la información subsanada, vamos a decir, ahí es donde tiene que establecer si se da o no la ventaja indebida y por lo tanto, si la información que recibe la puede aceptar o en cambio la deja ahí y va a llegar a señalar que no se puede considerar porque supone una ventaja indebida y luego la siguiente consecuencia, verificar si el defecto es trascendente, sustantivo y genera la descalificación de la oferta. Entonces vean que hay como varios momentos en el análisis de las ofertas. Por otra parte, y esto es un tema que lo digo yo a título personal, recuerden que yo aquí aprovecho para aclarar que esta charla que es patrocinada, que es promovida por Conexis como una empresa que vende inteligencia de datos en compras públicas y que tiene a bien invitarme a compartir con ustedes lo que son mis valoraciones profesionales a partir de mi experiencia y de mi propia opinión, ¿verdad? Y trato de comentarles lo que yo interpreto de las posiciones y que han venido desarrollando la Contraloría General de la República y así como la DECOP, la Dirección de Contratación Pública, tratando en la mayoría de los casos de ceñirme directamente a lo que ellos dicen y en algunos casos, por supuesto, como en este puntualmente, transmitiéndoles mi propia opinión.
el artículo 135 del reglamento, que es una de las normas más importantes de las que vamos a comentar, trae una lista de aspectos subsanables. Esa lista, desde mi punto de vista, es una lista abierta, es una lista de ejemplos. No es lo que llaman los abogados, una lista cerrada, ¿verdad? Es un números apertos, diríamos, es una lista abierta por la misma redacción que tiene el encabezado de esa norma, que nos dice serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes. Entonces, eso da a entender que ahí se mencionan algunos aspectos que son subsanables y sobre los que en principio no debería haber duda, aunque ahora vamos a ver y sí la puede llegar a haber esa duda, a pesar de lo que diga el 135, pero pueden haber otros elementos que no están descritos en la lista y que bien podrían ser subsanables bajo la premisa de lo que dice el artículo 50, podrán ser susceptibles de subsanación los defectos que contenga una oferta. ¿Cuáles? Todos, no distingue unos y otros, siempre que con ello no se otorgue una ventaja indebida. Entonces, integrando las dos normas y teniendo claro que el propio artículo 135 nos dice serán subsanables entre otros elementos, vamos a decir que la lista yo la veo como una lista abierta, una lista de ejemplos que no es una lista cerrada, no es una lista que de ahí lo que no esté expresamente mencionado ahí, la administración no lo pueda considerar como objeto de una posible subsanación. La clave está en si ese elemento, ese defecto que tiene la oferta, al ser subsanado, se genera una ventaja indebida. Entonces, la pregunta que uno se dice es, o la pregunta lógica que cae aquí es, ¿qué es esto de la ventaja indebida? Y entonces aquí nos apoyamos en una resolución de Contraloría que, aunque es del año 2010, sigue teniendo valor porque nos dice que existe ventaja indebida cuando en una determinada circunstancia y una vez que ya se realizó la apertura de las ofertas, que es ese momento en el que todos los oferentes, digamos, deben cumplir con lo mismo, ¿verdad? Después de la apertura, un oferente puede obtener una condición más favorable o de provecho a raíz del conocimiento previo de las condiciones consignadas por los demás. Es decir, alguien que se espera la apertura para identificar una característica esencial de su oferta que no la da desde el momento de presentación de su oferta original y que se espera para después de la apertura, una vez viendo las condiciones que los demás han ofertado, agregar ese elemento que faltaba de manera que le pueda generar una condición más favorable. Y este es el filtro con el cual los funcionarios que analizan y que piden las subsanaciones deben decidir si lo que se subsana se puede seguir considerando o en cambio hay que dejarlo ahí de lado y decir que no se puede considerar porque genera una ventaja indebida. A veces pasa en la práctica, y ustedes posiblemente lo habrán vivido, que la administración no pide la subsanación. Y, o sea, es decir, que ya está haciendo como un ejercicio preliminar en el cual está descartando, está ya dando por un hecho que hay una ventaja indebida. Y a mí me parece que eso es apresurarse, que no en todos los casos sería lo más sano hacer eso, ya eso es opinión, por supuesto, personal, ¿verdad? Y que más bien lo más sensato sería garantizar la oportunidad del subsane y cuando se recibe la información, ahí además con sustento en lo que el oferente aporta, poder decir aquí se configura la ventaja indebida por estos elementos y por lo tanto esa información no puede ser considerada para la evaluación de la oferta. Viendo ahora y concentrándonos en el tema que hoy nos trae acá, que es casos prácticos, ejemplos de cosas que se pueden subsanar, ¿verdad? Bueno, vamos a ir entrando un poco en ese detalle, sin perjuicio de que eventualmente hablábamos con don Mauricio, pudiéramos hacer una segunda entrega porque sobre este tema hay muchísimo material que comentar, ¿verdad? Entonces, bueno, partiendo de que la lista, nuevamente reiterándoles que desde mi punto de vista personal, profesional, la lista es una lista abierta que nos habla de algunos elementos que en principio claramente deberían tener la administración, por cierto, que se pueden subsanar. Puede haber otros que no estando en la lista también podrían entrar dentro de ese margen de subsanación. El primer inciso nos habla, y aquí vamos a empezar a ver que hay, a pesar de la claridad con la que uno pueda decir, está la redactado del inciso, hay posiciones divergentes con respecto a esto.
Vean que nos dice en el primer inciso, los aspectos formales, tales como declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones y beneficiario final, personería jurídica, declaraciones juradas, cuáles otras, cualquier otra, certificaciones de la caja, FODESAP, especies fiscales, acreditación de patentes, certificación de comisión de pyme, siempre que esto exista con antelación a la presentación de la oferta y así lo acredita el interesado. O sea que aquí hay un cúmulo de cosas. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos y yo creo que nos podríamos quedar solo con este inciso y ya agotaríamos el tiempo de la charla, pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanzamos con el compromiso nuestro, en todo caso, de si no hacer una segunda entrega. Vean que el inciso habla claramente de la declaración jurada sobre la naturaleza y propiedad de las acciones y la declaración jurada sobre beneficiario final, donde se presenta la declaración jurada de la naturaleza y propiedad de las acciones. Bueno, ahí hay que hacer una integración de normas porque tenemos el artículo 29 de la ley que nos obliga a quienes queremos entrar en un negocio con la administración, sea como oferente o sea como subcontratista, a suscribir una declaración jurada dentro de las cuales podría estar la información de la naturaleza y la propiedad de las acciones, lo mismo que la información del beneficiario final. Y en ese caso, entonces uno podría decir, ok, la norma se estará refiriendo a la declaración del artículo 29. Pues uno podría interpretar que sí, ¿verdad? Podría interpretarse que no, que esta es otra declaración, que podría ser el que pida la administración para un caso concreto, pero cuidado porque cuando hablamos de la declaración de beneficiario final, uno entiende que es la que está rendida en el SICOP, que de hecho es la única en el caso de la de beneficiario final, que puede estar confidencial por las características que tiene, uy, perdón, y por lo tanto, entonces estaríamos hablando de eso. Bueno, aquí es importante y con todo el respeto del caso, ¿verdad? Saber que en este caso en particular no hay como una posición como unánime con respecto a la posibilidad de subsanar la declaración jurada del artículo 29, que es la que se nos pide a la hora de inscribirnos en el registro oficial de proveedores y subcontratistas. Tenemos, por ejemplo, que la Dirección de Contratación Pública, la dirección que hoy día es tan importante porque es el brazo ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública, que es el rector para toda la materia, nos ha dicho en este oficio de julio del 2023 que, bueno, cosas muy importantes como que el artículo 29 obliga a rendir esta declaración jurada como parte de nuestra inscripción en el registro oficial de proveedores y subcontratistas. Además de que eso hace que se convierta en un requisito para poder participar en cualquier procedimiento de contratación que permite que la información que se consigna en el SICOP garantice que este sea un registro completo, actual y fidedigno, ¿verdad? Que la información que está ahí tiene todas esas características. En el caso de la DECOP, la posición que ellos manifiestan en este oficio es que la no presentación u omisión del registro en el registro de esta declaración se encuentra de los supuestos de violación a la norma que el mismo artículo 29 plantea. Y que nos dice que el incumplimiento por haber incorporado información falsa, haber omitido su rendición, es decir, no haber incorporado la declaración del artículo 29 o no haberla actualizado, conlleva las sanciones previstas en el propio artículo 29, entre ellas la exclusión de la oferta. Pero con respecto al tema más importante de si esa declaración, si hay alguien que por lo que sea, hoy en día uno podría pensar al año 2025, habrá alguien que está en el SICOP y que todavía no ha rendido esa declaración. Bueno, podría llegar a pasar, ¿verdad? La ADECOP aquí nos dice que el tema de subsanar o no, habría que verificar si realmente esta subsanación es procedente o no en la medida en que los aspectos que se subsanan son aquellos que no pueden ser manipulados, que no son modificables por el oferente, entonces ahí uno debería plantearse, ¿eso es posible en términos de lo que esa declaración del artículo 29 debe decir? Y por existir un tercero que los acredite, ahí se lleva o se dirige la DECOP a la tesis de los hechos históricos, ¿verdad? Y por ser situaciones que ocurrieron con anterioridad al concurso siempre que esto no genere una ventaja indebida.
Y finalmente, la ADECOP lo que hace es plantearle a la administración, decirle a las administraciones que es obligación de cada una de ellas determinar si una omisión en la información rendida en la declaración puede subsanarse o no. Nuevamente, traslada ahí la responsabilidad a la administración. Con lo cual, en este oficio no es tal vez tan claro que se diga que no se puede subsanar, pero sí dejan como sentado el hecho de que hay que analizar si esa subsanación puede generar una ventaja indebida. En todo este otro extracto que ustedes ven aquí, tenemos un resumen, más o menos, ¿verdad? Hasta donde se puede, pero quería que tuvieran la información lo más completa posible de la posición que mantiene la Contraloría con respecto a esta declaración del artículo 29. Recuerden que es la declaración que uno debe rendir y que debe mantener actualizada. Ojo, eso es muy importante. Cada vez que presentamos oferta, tenemos que manifestar expresamente que esa información se mantiene vigente, que no se ha modificado, que está actualizada, ¿verdad? Pero aquí tenemos un caso en el que esa oferta no había presentado la declaración jurada a nivel del propio SICOP. Pero ¿qué hace? La presenta con la oferta como tal. En este caso en concreto, y ojo, que eso es importante tomar en cuenta, estos antecedentes de la Contraloría, sobre todo porque el caso de la SICOP, perdón, de la DECOP, normalmente ella lo que emite son criterios más generales porque responde a preguntas donde trata de desvincularse de casos concretos por la misma naturaleza de su función consultiva, ¿verdad? La Contraloría, en cambio, en este tipo de resoluciones, está hablando de un caso concreto, con lo cual sí hay que tener el cuidado de que no necesariamente mi caso pueda ser exactamente igual al que analizó la Contraloría. Pero sin embargo, aquí sí hay que establecer algunas líneas generales de lo que la Contraloría dice. Y en términos específicos, digamos, lo que el órgano contralor en este caso señala en esta resolución del 2023, la resolución, ahí tal vez no ven el número 01144 del 2023, lo que llega a establecer es que en este caso en particular, a pesar de que la oferta no tenía, ese oferente no tenía la declaración jurada en el SICOP, sí presenta la declaración cuando presenta la oferta. Entonces, eso hace que sea una situación de alguna manera particular. Y sobre todo, tal vez aquí la parte más importante, que yo lo destaqué en amarillo, es que, en negrita, perdón, es que el órgano contralor dice al respecto, y tal y como lo indica el citado artículo 135, este que venimos comentando, las declaraciones juradas corresponden a aspectos formales que pueden ser objeto de subsanación. Por lo tanto, aquí la Contraloría le da ese carácter de formalidad. No lo ve, como un poco sí lo ve la DECOP, como en el caso de la declaración del artículo 29, como un requisito para poder participar. En este caso, la Contraloría lo ve como un requisito formal y analizando la situación en concreto, pues dice, aquí tampoco hay un vicio trascendente porque ya la declaración que se echaba de menos está. La presentó el oferente con la oferta, la está reiterando, si no me equivoco, también con el recurso y en todo caso, al momento, esto se llevó al recurso porque esa oferta fue excluida, ¿verdad? Por la administración al faltarle esa declaración jurada en el registro del SICOP. Y cuando ya el recurso se presenta, ya está subida la declaración al SICOP, con lo cual ya no hay formalmente ningún defecto. Entonces, por ahí va la posición de Contraloría, que de alguna manera sí lo que mantiene es que, dependiendo del caso, así lo voy a plantear en esos términos, la declaración del artículo 29, que debe estar en el registro oficial de oferentes y de subcontratistas del SICOP, podría ser subsanable, ¿verdad? Ahí tal vez difiere un poco de lo que es la posición de la de COP, que claro, que tampoco lo ha dicho expresamente que del todo no se pueda, pero que sí hace un análisis un poco diferente, partiendo de que es un requisito para poder participar. Em, Otros ejemplos, en este caso vemos este otro también, otro antecedente de la Contraloría. Aquí hay algunos casos en donde no les transcribo toda la resolución, les transcribo una síntesis que yo hago de la resolución. Obviamente ahí yo aplico como mi propio filtro, ¿verdad? Pero les dejo la cita para que cada uno, si tiene dudas, pues pueda buscar el documento y hacer su propia lectura y su propia interpretación. En este caso, vean que la síntesis que yo hago, pongo que se trataba de una declaración jurada de una persona jurídica relacionada con la información sobre la naturaleza y propiedad de las acciones y beneficiarios finales omitidas en la declaración
del 29 del SICOP y en la oferta. Y nuevamente que la Contraloría acepta la posibilidad de subsanar al contestar la audiencia inicial, en este caso, obviamente dentro del trámite de un recurso de apelación, dado que la administración no pidió la subsanación de este extremo. Y más allá del tema de la declaración como tal y de si es subsanable o no, quédense también con esta idea, y es que, porque esto es un elemento que se repite en los criterios de Contraloría, y es que si la administración no pidió la subsanación durante la etapa de estudio, la caducidad no aplica, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, a través del recurso se podría llegar a subsanar. Bueno, en el mismo inciso habíamos hablado de las certificaciones de la caja, en el inciso A del artículo 135 del reglamento. Pero vean qué interesante, una cosa es la certificación como tal de la caja, puede estar al día en las obligaciones con el régimen de la seguridad social, y otro es el efectivamente estar al día o no, ¿verdad? En mi fondo son cosas diferentes. Sin embargo, quise poner el antecedente asociado a este inciso A, porque obviamente se refiere al mismo tema de las obligaciones obrero-patronales. Sabemos que conforme al artículo 14 es obligación de cualquier persona física o jurídica que participe en un proceso de contratación, inclusive en su condición de subcontratista, estar al día con el régimen de la seguridad social, lo mismo que con el pago de impuestos nacionales y con las obligaciones con otras instituciones, como por ejemplo la de la FODESAF. En este caso, esta resolución, que es del año 2024, de junio del año pasado, nos dice y mantiene, esta es una tesis que la Contraloría ha mantenido a lo largo de muchos años, que en síntesis, se los resumo, es aceptando la posibilidad de subsanar una morosidad en el pago de las obligaciones con el régimen de obrero patronal, de las obligaciones obrero patronales. Es decir, que un oferente al momento de presentar la oferta podría estar moroso al momento de presentar la oferta, y sin embargo se le podría ya sea hacer la respectiva prevención o que él de oficio vaya y pague y presente la subsanación. Eso sería válido. Esa es la tesis, y vean que aquí la Contraloría nos cita ella misma sus propios antecedentes del año 2021, del año 2023, del año 2024, donde lo que dice la posibilidad de subsanar el incumplimiento de la obligación de estar al día en lo referente a la seguridad social y otras instituciones como FODESAP, a la luz del principio de eficiencia y conservación de las ofertas, hace que se le permita subsanar su condición de morosidad al momento de presentar la oferta. Ya, como les decía, sea por que se le previene o sea por una subsanación de oficio a cargo del propio interesado. Esa es la posición que en genérico ha mantenido, que como una línea muy constante, la Contraloría. Vean que aquí sigue, dice: en el presente caso fue acreditado que la empresa, mediante subsanación y cuando interpuso ya el recurso de apelación, reiteró su condición de encontrarse al día, aportando todos los documentos, lo mismo que con respecto al pago de los impuestos nacionales, que ahora vamos a ver ese tema. Por lo tanto, dice la Contraloría, el fondo del recurso debe analizarse no solo desde la óptica de la posibilidad de subsanar, sino también en si esto otorga una ventaja indebida o no. Vean que ese es el concepto clave. Al final, el pagar, el ponerse al día con la caja es una ventaja indebida. La Contraloría considera que no, y por eso acepta la subsanación de este extremo. Inclusive la Contraloría cita un oficio en el cual que responde a una consulta que ella hizo en el año 2012 a la propia Dirección Jurídica de la Caja con respecto a la aplicación del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja, que es la que impone esta obligación. Y aquí hay que tomar en cuenta que la posición es un poco este tipo de requisitos, como el pago de las obligaciones con el régimen de la seguridad social, no son obligaciones directamente relacionadas con el objeto a contratar, es decir, no están relacionadas directamente con reglas de la contratación pública, sino que vienen impuestas por otras normas que son muy válidas, obviamente, y que están vigentes, y que lo que buscan es apoyarse en el trámite de procedimientos de contratación para lograr fortalecer o para evitar que el régimen de la seguridad social se debilite por medio de la morosidad, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco se da esa flexibilidad. Esta misma resolución, la resolución 797 de 2024, de junio del año pasado, esa misma
la vamos a ver aquí repetida porque desarrolla el tema para la caja, pero también lo habla en términos de las obligaciones con FODESAF, y aquí lo dice, ha sido criterio de esta Contraloría que en el caso de las obligaciones con FODESAF, el tratamiento que se le debe dar a la condición de morosidad debe darse en los mismos términos en que se permite subsanar y acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la caja, ya sea por subsanación de oficio o por parte del oferente o por requerimiento expreso de la administración. Es decir, que también es válida la subsanación en este caso concreto. Y en el caso del pago de impuestos, la misma resolución también refiere a la obligación de estar al día con el pago de los impuestos nacionales, al igual que las obligaciones sociales, ¿verdad? Hay un imperativo normativo, porque también está incluido en el artículo 14, pero se mantiene la misma posición en la que la Contraloría ha señalado que los oferentes deben acreditar que se encuentran al día en el pago de estos impuestos. Sin embargo, en caso de incumplimiento, dicho aspecto es susceptible de ser subsanado. Por lo tanto, entonces aquí mantiene digamos, una línea con respecto a este tipo de obligaciones, porque además, siempre, ojo, hay que estar con el tema de la ventaja indebida. Ese es el filtro, ¿verdad? Y puede haber algún caso ahí, por ahí un antecedente de la ley anterior, pero que uno diría podría aplicarse a este caso, en el que el participante presentaba situaciones donde estaba cumpliendo con el régimen, en otros momentos estaba moroso, y así se mantuvo en esa itinerancia en varios momentos del procedimiento de contratación. Y en ese caso, si no recuerdo mal, la Contraloría sí llega a decir en un momento que ya debe limitarse la oportunidad de subsanar, que ese es otro elemento muy relevante en el tema de la subsanación que más adelante abordaremos. Por lo tanto, entonces, de previo a descalificar la oferta, debe verificarse si se ha subsanado el tema del pago de los impuestos, y vean todas las resoluciones que aquí se citan sobre esa línea, bajo esa línea, ¿verdad? Desde el año 2012, 2018 y bueno, 2020 ahí y 2024, que es esta resolución que les estoy comentando. Bueno, podríamos seguir y va a haber más casos. Hay casos sobre patentes, hay casos sobre especies fiscales, pero bueno, tenemos que limitar un poco el tema porque si no, no llegaríamos a cubrir la mayor cantidad de elementos posibles. Aquí en el inciso B tenemos que el artículo 134 refiere a certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido. Y aquí la norma pone una condición: siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y así lo acredita el interesado. Entonces, cuidado con esto. Aquí esto se puede mezclar. Aquí habla, digamos, de certificaciones sobre características técnicas, ¿verdad? Del bien que se está ofertando. Podría ser, y aquí vamos a ver algunos ejemplos así muy breves, pero que podría inclusive estar mezclado con el tema de literatura técnica que está mencionado en el inciso que viene. Pero vean, aquí algunos ejemplos de estos de certificados técnicos. Tenemos un caso del año 2024 de un registro de equipo y material biomédico. Los que saben de esa materia saben de qué estamos hablando, y donde la subsanación de ese documento se hizo con base en un reglamento, pero se hizo en un momento procesal que no fue posterior a la oportunidad que se le dio al oferente. En este caso en particular, la Contraloría avaló la decisión que había tomado la entidad contratante de declarar la caducidad por el momento en el cual se hizo la subsanación. En sí misma, si uno lee el antecedente, la subsanación por el fondo hubiera estado correcto. Lo que hizo le pedían un certificado con base en un reglamento que en un momento dado dejó de aplicar al caso concreto, y cuando el oferente le justifica a la administración porque ya no es aplicable y ya no es exigible ese certificado y trae el documento respectivo, ya había pasado la oportunidad procesal. Pero aquí, ven qué interesante, la Contraloría vuelve al tema de la importancia, no solo de aplicar la caducidad, sino de analizar la trascendencia del incumplimiento. Ahí yo les dejo la pregunta a las personas del sector público como a las personas del sector privado que participan en los procesos de contratación. ¿Puede entonces haber un caso en el que aplique la caducidad y por lo tanto la subsanación ya no opere
pero en el fondo aquello no represente un vicio sustantivo de la oferta. Por el tema del análisis de trascendencia que nos obliga a hacer el artículo 8, inciso E de la ley y el 134 del reglamento, la oferta se podría salvar. Eventualmente podría haber algún caso en el que sí, ¿verdad? Este otro ejemplo que ponemos acá es bastante interesante porque este no es como tal de certificados técnicos, pero tenía que ver con un requisito que se pedía en la oferta y tenía que ver con permisos para la postería o ductería que se exigían como requisito de admisibilidad, que supuestamente tenían que estar rendidos con fecha anterior a la apertura, pero vean qué interesante este caso. Y ojo, porque hago esta aclaración de que yo les cito aquí algunos antecedentes que no quiere decir que dictan líneas generales, porque estos son casos que la Contraloría analiza uno a uno. Luego nosotros responsablemente tenemos que ver si ese antecedente tiene las condiciones, los elementos similares o si en cambio hay elementos diferenciadores que hacen que ese antecedente no aplique en mi caso. Pero lo cierto es que pueden servir para este tipo de análisis. En este caso en concreto, el permiso de postería no formaba parte como tal del objeto de la contratación. No es que se estaban comprando postes o no es que se estaban comprando ductería, por decirlo de alguna manera, sino que para poner en funcionamiento el sistema que se debía contratar, se necesitaba hacer uso de la postería y de la ductería. Por lo tanto, en estos casos, había que contar con un permiso. En este caso fue muy interesante porque la Contraloría dice esos permisos son accesorios de frente al objeto de la contratación y son un tema más de la fase de ejecución. Al final, la historia termina en que se acepta que los permisos tengan una fecha posterior a la apertura, por el hecho de que son documentos, son requisitos que tienen más valor dentro de la fase propiamente de ejecución del contrato que de la oferta. Ahí uno podría pensar, y yo ahí estoy haciendo un poco de abogada del diablo, ¿por qué eso no se objetó y por qué la Contraloría no se fue por ahí? Bueno, por el principio de eficiencia y conservación de los actos. Vean que aquí yo lo menciono en esta síntesis que hago. Y al final se valida la presentación de esos permisos con fecha posterior a la apertura, pese a que el pliego de condiciones lo exigía de otra manera. Por otro lado, también encontramos un antecedente donde se aceptó la subsanación de certificaciones técnicas, ahí sí, que tenían que ver con características del bien ofertado, que este caso también es bastante interesante, donde uno se queda un poco pensando por qué aquí no se analizó el tema de la caducidad, porque este es un caso en el que hay dos ítems en el concurso, para los dos ítems, que eran obviamente cosas diferentes, se pedían certificados correspondientes a lo que se estaba ofertando en cada una de esas líneas, y el oferente cuando de hecho se lo pidieron subsanar durante la etapa de estudio de ofertas, presenta un certificado, la administración lo da por bueno, entendiendo que el mismo certificado vale para el ítem 1 como para el ítem 2, y eso en la práctica no era así. El certificado solo correspondía al ítem 1, no al ítem 2. Entonces, la administración no lo ve en su momento, adjudica y se presenta el recurso. Cuando la Contraloría da la audiencia al adjudicatario, como corresponde, por el recurso de apelación, donde le están cuestionando y donde se argumenta que ya caducó la posibilidad de subsanar ese requisito, ese certificado técnico, el adjudicatario responde a la audiencia entregando el otro certificado que le hacía falta para el ítem 2 y la Contraloría lo da por bueno. No llega a analizar en este caso la figura de la caducidad y simplemente lo que analiza es que no se genera una ventaja indebida. Vean qué interesante porque en este caso sí se le había dado la oportunidad al oferente de subsanar. Lo que pasa es que el oferente lo entendió mal y digamos, podríamos decir, demos ese margen de duda y presentó un certificado, le faltaba otro, la administración no se dio cuenta y a la hora del recurso lo subsana. Y la Contraloría no entra en el detalle de hablar de la caducidad. Entonces, vean que todo hay que verlo como muy para el caso concreto. El siguiente inciso del artículo 135 es el inciso C, que nos habla de documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados financieros. Aquí traté de hacer una búsqueda de algún antecedente sobre estados financieros y no me dio tiempo de encontrar. Yo sé que sí existen, ¿verdad? Pero bueno, queda claridad con respecto a que no hay duda de que el tema de los estados financieros, siendo como son una fotografía de la situación financiera de una empresa en un determinado momento, no hay un margen ahí de una ventaja indebida, por lo tanto es claro que eso se puede subsanar.
otro tipo de información técnica o financiera, eventualmente hay que pasarla por ese filtro de la ventaja indebida. Y aquí les pongo dos ejemplos. En esta resolución, a pesar de que es del año 2022, de abril del 2022, diríamos que ese antecedente, como línea general, uno lo debe tener presente por ahí. En el caso del objeto ofertado, había una falta de claridad por parte del oferente en cuanto al modelo del equipo ofertado. Y había manifestaciones ambiguas en la oferta y en la subsanación, variando los modelos ofertados. Este es el típico caso en donde muchas veces, y hay casos de esto ha hablado mucho la Contraloría, las llamadas manifestaciones genéricas, que en muchos casos no son suficientes para acreditar el cumplimiento de la oferta de aspectos sustantivos, cuando, por ejemplo, la administración está comprando equipos a los que describe de una determinada manera con características técnicas en el pliego, diciendo, por ejemplo, el equipo debe tener una potencia X, el equipo debe tener un tamaño de pantalla entre X y X, debe tener una cantidad de píxeles así o así, va dando ciertas características que pueden ser abiertas inclusive con rangos. Y la respuesta a esa, recordando lo que vimos en la primera etapa, en la primera parte de la charla, la oferta debe ir completa y además la oferta debe responder a todo lo que la administración está pidiendo. En ese caso, aunque el pliego no lo diga expresamente, porque hay pliegos que sí no lo dicen, que hay pliegos que son muy didácticos y nos van llevando en la redacción de nuestra oferta, casi como de la mano, hay otros que no, que parten un poco de que pues cada oferente ya sabe y es su responsabilidad presentar una oferta como corresponde. Tal vez la oferta, el pliego no dice, debe indicar la marca y el modelo del equipo, pero lógicamente en un caso como ese ejemplo que estamos viendo, la marca y el modelo es como quien dice lo que compromete al oferente con lo que está ofertando. Y vean entonces en este antecedente no había claridad en el momento de ofertar de cuál era el modelo del equipo que se estaba ofertando y luego con la subsanación se cambian los modelos ofertados y ahí entra en juego el concepto clave, la ventaja indebida. Por supuesto, si yo doy una información, doy una marca, pero no doy un modelo exacto. Y cuando me preguntan, ya yo he visto lo que han ofertado los demás y yo doy un modelo que se ajusta a las características, cuidado si ahí se está transgrediendo la línea, el límite de la ventaja indebida y por lo tanto la oferta en este caso se consideró inelegible. En el otro caso que citamos aquí, del año 2021, la subsanación de la documentación técnica complementaria sí es aceptada. ¿Por qué? Porque la referencia técnica del sistema ofertado sí estaba incluido en la oferta. Entonces, ese sería el caso típico en el ejemplo que veníamos hablando, en el cual la administración tal vez pidió, tal vez no lo pidió, pero yo como oferente sí puse la marca y el modelo. Lo que no viene es la ficha técnica o no viene el catálogo. Pero entonces ya a través de la subsanación yo lo puedo aportar. ¿Por qué? Porque yo ya había dado los datos esenciales en la oferta y ahí no hay ventaja indebida. No pueden haber, podría haber varios catálogos, pero en principio hay un catálogo para la marca y el modelo que yo oferté. Por lo tanto, ahí no hay margen de manipulación, que es a lo que se refiere el concepto de la ventaja indebida. Bueno, la lista del 135 sigue, ¿verdad? Con otros elementos como en el inciso de formalidades que se hayan exigido en el pliego, como traducciones oficiales o libres de la información complementaria, datos consignados en unidades del Sistema Internacional de Medidas, documentos necesarios, inciso F, para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas, la omisión del desglose de la estructura de precios únicamente, nuevamente, tal vez no era falta decirlo, pero bueno, aquí por alguna razón lo enfatizaron. Si ello no genera una ventaja indebida, ¿por qué digo que no es necesario hacer ese énfasis? Tal vez lo hicieron porque el artículo 26 del reglamento anterior ya lo traía, ¿verdad? Ya tenía esa redacción con respecto al tema del desglose del precio, pero porque en realidad el tema de la ventaja indebida, como hemos visto, abarca todos los aspectos subsanables. Y en el inciso H, cualquier otro requisito de admisibilidad que sea requerido por la administración para la aclaración de algunos aspectos de la propuesta, nuevamente, siempre que no se confiere una ventaja indebida frente a los restantes oferentes. Entonces vean que efectivamente hay aquí
aquí el artículo 135 nos va dando como ejemplos de lo que se puede subsanar, pero podrían haber muchos elementos que pueden o no ser subsanados válidamente, porque subsanados materialmente, vamos a decir, todo se podría subsanar en el sentido de generar la solicitud y aportar información. Ahora, el tema de si eso es válido y se puede aceptar, ya es ya el punto clave del asunto, ¿verdad? Entonces, claramente aquí vemos aspectos que no están mencionados expresamente, como podríamos decir, la experiencia, la lista de subcontratistas, cosas como esas en los que hay casos donde se ha analizado ese tema, por lo tanto, no sería conveniente hablar como de, o tener una idea como de que esta lista es lo único que se puede subsanar y ceñirnos únicamente a esto, porque sería además una posición muy formal donde la administración se estaría autolimitando de manera innecesaria, ¿no? Bueno, aquí me equivoqué, repetí la diapositiva sin querer. Y bueno, don Mauricio, ¿cómo estamos con el tiempo? Voy a avanzar un poquito más y usted me indica. Aquí les ponía un ejemplo de ese tema del listado de subcontratistas, ¿verdad? De el tema de si es posible subsanarlo o no. Y en este criterio de la DECOP se apoya también en un criterio de la Contraloría, donde, y cuando veamos, cuando repasemos el tema de los subcontratos, que es un tema también bastante polémico, veremos que, o cuidado con el tema del listado de subcontratistas, porque no es un tema menor, no es un tema formal. Alguien podría pensar, simplemente es una lista. No, recuerden que hoy día los subcontratistas tienen subieron como de nivel, vamos a decir, con la Ley General de Contratación Pública. Tanto es así que están obligados a estar inscritos en el SICOP. Tanto es así que deben entonces rendir todas las declaraciones juradas que pide el sistema, prácticamente las características, además de que no pueden estar cubiertos por el régimen de prohibiciones, que tenemos que verificar que su participación no sea mayor al 50%, que efectivamente se trate de una participación en actividades que sean accesorias, secundarias al objeto de la contratación. Todo eso la administración lo tiene que revisar y para eso tiene que saber quiénes son los subcontratistas, además del el principio de participación única que impide que un mismo subcontratista en principio esté presente en varias ofertas. Eso obliga a que desde el momento de presentar la oferta, este listado deba formar parte integral de ella. Pero podría ser que en algún caso este listado no esté del todo presente, ese es un escenario, o que en cambio el listado esté, pero esté incompleto. Entonces son dos escenarios distintos. Y aquí la DECOP lo analiza, ¿verdad? Y inclusive llega a establecer, es diferente este caso en el que se omite presentar la lista, del caso en el cual se presenta la lista, pero con un error o con una omisión. Y sí, la DECOP nuevamente, que esa es como la línea que ellos mantienen, ¿verdad? Traslada la responsabilidad a cada entidad contratante para que ella sea la que analice la situación en concreto y tome una decisión sobre si el tema si en ese caso en concreto es válida la subsanación o no. En ese criterio de la DECOP se apoyan en esta resolución de la Contraloría del año 2021, donde la Contraloría dice que ha reconocido la posibilidad de subsanar el listado de subcontratistas siempre que esos subcontratistas con sus porcentajes hayan sido identificados previamente desde la oferta. Es decir, que la subsanación ahí está limitada, nuevamente para no generar el riesgo de la ventaja indebida. Entonces ese sería como el elemento clave. Otros ejemplos, como para ir cerrando, y don Mauricio, yo creo que veríamos el tema de la caducidad en una segunda charla, como para abordar, que ese es un tema muy, muy relevante, pero que les prometemos a nuestros participantes e invitados abordar bien claras las líneas de la caducidad en la subsanación. Pero antes les pongo un par de ejemplos más. Por ejemplo, este caso donde el plazo de entrega figuraba en este pliego de condiciones como un requisito de admisibilidad, es decir, como una condición invariable y también como un factor de evaluación. En este caso se considera la subsanación de ese dato específico del plazo de entrega como insubsanable porque en el caso concreto el oferente había dado un plazo abierto, había dado un plazo. Aquí lo dice, se requería que cada oferente manifestara expresamente cuál era el plazo de entrega que estaba en capacidad de ofrecer, estableciéndose, la propia administración había establecido un máximo de 45 días naturales. Y luego, por otro lado, la administración también ponderaba eso.
Y en el caso de la empresa, lo que hace es un señalamiento indicando que va a entregar los servicios en un plazo menor a 30 días naturales. Vean que lo deja indeterminado, lo deja incierto y es un elemento de admisibilidad, pero también es un elemento de evaluación. Entonces, ante esa indefinición, no se consideró subsanable de manera válida el dato de cuál es el plazo de entrega en este caso, de un servicio. Otro antecedente importante, este del año 2023, que se apoya en criterios de años anteriores y que ya es un clásico hoy en día que se basa, como dice la DECOP, en la doctrina de los hechos históricos, experiencia que no esté referenciada en la oferta, aun cuando esté en esa condición, al tratarse de hechos que ocurrieron antes de la apertura, es válidamente subsanable y no tiene que estar referenciada en la oferta. Podría perfectamente aportarse más cartas, más evidencia de la experiencia positiva que el oferente acumula, aunque no se haya mencionado esa experiencia en concreto en la oferta. Bueno, esas en términos generales algunos de los ejemplos más importantes. Aquí les quería comentar que, bueno, el tema, para dejar como introducido el tema para la segunda charla que haremos sobre el tema de la caducidad en la subsanación, si la prevención no es atendida en tiempo, como dice el artículo 50, en principio caduca esa facultad del oferente para realizarla en un momento posterior. Ahora, ahí mismo yo aclaro, no hay necesariamente una descalificación automática de la oferta, sino que la administración debe analizar si el defecto es sustantivo o no y proceder con lo que corresponda. Y en principio el oferente sí perdería la oportunidad de aclarar o completar la oferta. Lo que pasa es que vean que esto parte del hecho de que el oferente recibió la prevención, ya se le dio la oportunidad de subsanar, porque recuerden lo que hemos dicho sobre la caducidad y sin perjuicio de que lo reiteremos en nuestra segunda charla sobre el tema, la caducidad no aplicaría si al oferente no se le ha dado esa oportunidad para subsanar, pese a lo que dice el artículo 50 con respecto a la subsanación de oficio y a la obligación de los oferentes de completar la oferta, de aclarar, de añadir aquellos que saben que les hace falta. Ahí sobre ese tema también hay un oficio bastante interesante de la DECOP en el que se le consultaba cuál es el plazo que el oferente debe aplicarse a sí mismo si va a subsanar de oficio, ¿verdad? Porque eso no está definido. Luego lo comentaremos. Vamos a ver el chat, algunas de las consultas que hay para referirnos a algunas de ellas, que por cuestiones de tiempo, pues lógicamente no vamos a poder ver todas, pero vamos a ver si hay algunas en las que podamos colaborar con las dudas que tienen. Vamos a ir viendo. Vamos a ver. Vean, por acá preguntan, ¿es válido que una empresa que presenta su plica y en la experiencia no aporta todos los documentos y luego cuando ya está el informe técnico, pero no el acto final, presenta experiencia que no había aportado al inicio? Esa pregunta es compleja, ¿verdad? Porque tiene varios elementos. Por un lado, acabamos de decir que es el criterio que se ha mantenido más o menos desde el año 2015 a la fecha, de que la experiencia, aun cuando no esté referenciada en la oferta, por tratarse de hechos acaecidos con anterioridad a la apertura, es válidamente subsanable, pero aquí entra en juego, en la pregunta que nos hace esta participante, el tema del momento procesal oportuno, que es el tema que exploraremos en la siguiente charla de la caducidad. Y es que, como hemos visto, y esto es una posición que la Contraloría sí ha venido, vamos a ver cuando entremos en esa segunda charla, que hay casos donde la Contraloría flexibiliza, ¿verdad? El tema, por ejemplo, hay otra frase que contiene el artículo 50 que dice que hay que hacer una única prevención, ¿verdad? Un tema de simplificar el trámite de la subsanación, se le obliga a la administración como a condensar todo y en una única oportunidad solicitar la subsanación de todo. Pero hay casos en donde ya Contraloría ha dicho, bueno, eventualmente podría haber más de una solicitud de subsanación. Pero ojo que en la pregunta que nos hace nuestra participante, entonces entra ese juego. Ella dice, no aporta todos los elementos, todos los documentos, y luego cuando ya está el informe técnico, pero no el acto final, presenta experiencia. Ahí yo le diría, ¿en qué momento se dio la oportunidad para subsanar? Porque en eso sí cambió
la tesis que se mantenía con la ley de contratación administrativa, que era básicamente que era una tesis de Contraloría, no era una tesis que estuviera incorporada a nivel del reglamento o de la ley, que yo podía subsanar en cualquier momento mientras no estuviera el acto final, que es lo que plantea la participante, ¿verdad? De hecho, a nivel personal, ya esta es mi propia opinión, ¿verdad? Yo creo que eso tal vez, esa regla hubiera sido un poquito más moderada, digamos, y apropiada, si se quiere, al manejo de la subsanación, que este tema de la única prevención, que en la práctica yo creo que genera muchas dificultades a las mismas administraciones en su propio perjuicio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, le diría, la respuesta va como en dos partes. La experiencia se puede subsanar, aun cuando no la tengamos presentada en la oferta, pero hay que considerar el momento procesal oportuno. Si ya la administración le dio la posibilidad y esa posibilidad le caducó, en principio ya voy perdiendo, ya no me la podrían aceptar. Si distinto es si nunca me la pidieron. Y yo me olvidé de la frase del artículo 50 que dice que yo tendría que subsanar de oficio, ¿verdad? Pero eventualmente, si no me la subsanaron, no, en este caso, pues antes del acto final, la administración posiblemente ya no se lo va a aceptar, pero tal vez a través de un recurso, si no le dieron la posibilidad, sí la pueda llegar a subsanar, porque el tema en sí mismo de la experiencia no referenciada, siendo un hecho histórico, sí se puede subsanar. Em, Sí, por acá una participante nos pregunta sobre el tema de las patentes. El tema de las patentes, las licencias municipales ha ido presentando una evolución, ¿verdad? Y Contraloría recientemente ha cambiado un poco la posición, pero cuidado con lo que plantea la participante. Ella nos dice sobre la subsanación de la patente, la Contraloría ha indicado que ahora eso se puede subsanar en ejecución. Cuidado que lo que ha dicho la Contraloría es que este es más un requisito que se debería pedir y corroborar durante la ejecución. Digo cuidado porque hay que revisar bien si hay casos en donde el requisito se pidió para el concurso en concreto, ¿verdad? Cierto es, al principio la posición era muy rigurosa, la patente tenía que estar al día de la apertura, luego se cambió la tesis y se dijo, bueno, si por lo que sea la actividad no está cubierta por la patente y después de la apertura el oferente presenta una patente que cubre la actividad objeto de la contratación, vale, no vamos a descalificar la oferta. Pero ciertamente lo que dice nuestra participante es correcto en el sentido de que ahora la Contraloría está trasladando el tema de la patente a la fase de la ejecución. Entonces, ahí estamos viendo un cambio en la posición con respecto a ese criterio. Otra Ana pregunta que Marcela, nos hacen. Sí, don Ana Mauricio, Marcela, perdón. creo que definitivamente por la cantidad de preguntas que tenemos y Sí, por el tema, amerita ¿verdad? Que es tan otra. amplio, amerita una segunda parte, como usted bien lo vio al principio. Sí, eh, y creo que ya, digamos, es que son demasiadas las preguntas que tenemos, que agradecemos a todos los por participantes, supuesto. por supuesto. Pero yo creo que sí, más bien lo que toca es irla analizando, y planteando y programando esa nueva, La segunda parte de esta esa, charla, claro que sí. exactamente. Para Y poder entrar con el detalle que todos merecen, ¿verdad? Para no correr y poder exacto, ver sus inquietudes. No, Mauricio, por exactamente. supuesto que sí, dejamos ahí abierto el tema y con la idea de completarlo para ayudar y sobre todo retroalimentándonos de esas consultas para ir puntualmente a temas que les preocupa a los participantes. Muchas gracias. Exactamente. Otra de las preguntas que hacen es que si van a poder ver el video de esta charla. Entonces, en licitegana.com, en la sección de noticias, aquí noticias y eventos, aquí ustedes van a poder revisar no solo este video de, de, de esta charla, sino videos de algunas de las charlas anteriores. Nuestros suscriptores sí tienen todos los videos de todas las charlas en su biblioteca. También quería, bueno, justo mañana tenemos una charla similar de subsanación de ofertas, pero en República Dominicana. Vamos a ver cómo nos va allá. Y si alguien tiene interés, tenemos una de la nueva ley de adquisiciones en México el próximo martes. Yo quería también hacerle ver a nuestros clientes que tienen recursos importantes para
entender o para trabajar mejor este tema de incumplimientos o subsanaciones, pueden consultar con Conexis la ley y el reglamento de la contratación pública con GPT y hacer todas sus preguntas aquí para ir estudiando y entendiendo mejor diferentes temas. Pueden también desde nuestro sistema consultar la documentación del expediente con tecnología de GPT y hacer todas sus preguntas para verificar que están, digamos, seguros del cumplimiento de los diferentes requisitos y condiciones y demás. Y también, obviamente, tienen asesoría con nuestra experta, Ana Marcela, con el botón dentro de cada oportunidad específica que estén analizando. Pueden enviarle sus consultas. Entonces, ya para terminar, agradeciéndoos la participación de todos hoy, quiero presentarles el sondeo final que tiene tres opciones, ¿verdad? La primera opción es si alguno desea suscribirse a Conexis o más información, digamos, no necesariamente suscribirse, ojalá, pero desean información sobre nuestros servicios. Con todo gusto, y les damos además de cortesía 3 meses de los módulos de inteligencia artificial que funcionan en diferentes áreas. O suscripción de México, República Dominicana, Panamá, la opción 2. Y si ya son clientes de nosotros y requieren asistencia o activar el módulo de inteligencia artificial para Costa Rica, la opción 3. Para las instituciones del sector público que nos han manifestado bastante interés en capacitaciones o acceso a nuestras bases de datos para análisis de razonabilidad de precios y demás, estamos planteando una opción para que posteriormente se las vamos a ofrecer. Pueden poner ahí también su interés. Y a todos, bueno, Ana Marcela, un agradecimiento como siempre por la altísima calidad y aporte, ¿verdad? Tanto al sector público como al sector privado, nuestros proveedores, eh, en sus charlas, ¿verdad? Que cada día Gracias, tenemos Mauricio. más participación, ¿verdad? Es sorprendente la cantidad de participantes que hemos ido logrando y es, ¿verdad? En gran parte por esa excelencia en esa asesoría que nos da a todos. Gracias. Don Mauricio, tal vez aprovechar para decirles también a los invitados y a nuestros clientes que si tienen temas de interés, pues que también nos hagan llegar esas inquietudes para considerarlas en el plan de capacitaciones que tiene Conexis en el año, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Eso lo pueden anotar, gracias Ana Marcela, eso lo pueden anotar cuando salen, que les aparece como una encuestita, como un sondeo final. Entonces ahí se piden sugerencias y ahí los pueden anotar, los webinars que ustedes quisieran o talleres de capacitación que ustedes quisieran tener. Bueno, por nuestra parte, muy agradecidos y aquí queda el sondeo para que lo revisen con calma y los invitamos a que estén revisando nuestro website, ¿verdad? En nuestro portal licitaygana.com y nuestros clientes estamos para servirles. Para los que quieran utilizar los servicios del agente virtual Brian, que está aquí en licitaygana.com, él les puede explicar cualquier tema sobre Conexis con todo gusto. Bueno, saludos y muchas gracias. Que les vaya bien.